Mi vida siempre se ha movido en los contrastes del blanco. El blanco aséptico de los azulejos del quirófano y el blanco hueso que Mariana eligió para las paredes de nuestro departamento en la calle Alvear. Soy médico cirujano. Mi profesión me enseñó que la vida se mide en milímetros y en segundos. Si cortas un poco más a la izquierda, hay hemorragia. Si tardas un segundo de más, el órgano muere. Esa precisión me dio una falsa sensación de control sobre mi propia existencia. Creía que si mantenía mi casa tan limpia y ordenada como mi mesa de instrumental, nada malo podría pasar. Vivir en Recoleta sobre la calle Alvear es vivir en una burbuja de tiempo suspendido. El edificio es una joya de 1930 con techos de 4 metros y pisos de roble de Eslavonia que crujen como si tuvieran secretos que contarte. Mariana, con su ojo de arquitecta brillante, lo había transformado en un santuario de la estética. Cada mueble de diseño, cada cuadro de autor, cada lámpara de luz cálida estaba ahí por una razón. Éramos la pareja que todos envidiaban en las cenas de Palermo Chico, el cirujano que salva vidas y la mujer que diseña el horizonte de la ciudad. Pero en las noches de insomnio, el silencio de Barrio Norte se volvía denso. Yo solía sentarme en el living rodeado de ese lujo y sentía que vivía en una maqueta, un escenario perfecto donde los actores habían olvidado el guión. El silencio no era de paz, era de vacío. Me refugiaba en el sonido rítmico de los relojes de pared, tratando de ignorar que el pulso de mi propio matrimonio se estaba volviendo errático, débil, casi imperceptible. El diagnóstico de una tragedia nunca aparece de golpe. Siempre hay un paciente cero. Para nosotros, ese origen tuvo nombre, apellido y un aura de poder que yo no supe ver a tiempo. Horacio Ledesma. Mariana lo conoció en una convención de urbanismo y a las pocas semanas ya estaba trabajando en su estudio de Puerto Madero. «Es la oportunidad de mi vida, Julián», me dijo una noche de primavera mientras el viento entraba por el balcón. Estábamos tomando un Malbec, uno de esos vinos caros que ella compraba para celebrar sus triunfos. Horacio no solo hace edificios, crea conceptos. El estudio Ledesma y Asociados es el único que está licitando las torres más altas de Nordelta. Yo la miraba y veía el brillo en sus ojos, una chispa que mi rutina de hospital ya no encendía. Me sentí orgulloso, me sentí seguro de mí mismo con la arrogancia de quien cree que un título de médico es un seguro de vida contra el desamor. Empecé a escuchar el nombre de Horacio en cada cena, en cada desayuno. Horacio decía esto, Horacio sugería aquello, Horacio tenía un yate en el Yacht Club, Horacio veraneaba en Saint Tropez. Horacio entendía que la arquitectura era una cuestión de castas, no solo de ladrillos. Lo que yo no entendía era que Horacio estaba rediseñando no solo los planos de la ciudad, sino los cimientos de la lealtad de mi esposa. Él le ofrecía un mundo de cristalería y alturas, mientras yo solo podía ofrecerle historias de guardias de 24 horas, olor a desinfectante y el peso emocional de las vidas que no pude salvar. Ella empezó a mirar mis manos, antes admiradas por su precisión, como manos cansadas, manos que olían a hospital y no a éxito. La enfermedad de la infidelidad es silenciosa. No hay fiebre al principio, solo una ligera frialdad. Nuestra rutina en Buenos Aires se empezó a desmoronar por los bordes. Mis mañanas empezaban a las 5 para llegar a las cirugías programadas en el hospital italiano. Ella, supuestamente, se quedaba hasta la madrugada en el estudio de Puerto Madero, cerrando entregas. La distancia se volvió física y táctil. En nuestra cama king size, el espacio entre nosotros se sentía como un abismo de kilómetros. Si mi mano buscaba la suya en la oscuridad, ella se movía sutilmente, fingiendo sueño. Ya no había ese roce eléctrico de los primeros años. Ahora su piel se sentía como el mármol de sus maquetas, fría, pulida y distante. «Juli, no me esperes, tengo un evento con los inversores en el Faena», me decía por mensaje de texto. Y yo, el cirujano experto en anatomía, fui incapaz de diseccionar la mentira que tenía frente a mis ojos. Empecé a encontrar rastros de un mundo que no me pertenecía,
Una tarjeta de un restaurante exclusivo donde yo nunca había estado. Una nueva joya de platino que se había comprado con un bono. Y este perfume. Un olor amaderado, denso. Un perfume de hombre que se queda pegado en la ropa y en el aire. Un olor que no era el mío. Yo olía a jabón neutro y cansancio. Ese olor olía a mando y a dinero. Me convertí en el cuidador de una casa vacía, dejándole la cena lista y masajes en los pies cuando llegaba agotada, sin saber que cada uno de mis gestos de amor era, para ella, un recordatorio de la vida aburrida que ya había decidido abandonar. Como médico, sé que el cuerpo siempre avisa. Una arritmia leve, una presión en el pecho, un cambio en la temperatura. Con la traición ocurre lo mismo. Son los pequeños síntomas los que te dicen que el organismo está fallando. La sospecha no entró en mi departamento de la calle Alvear como un estruendo, sino como una humedad silenciosa que empezó a manchar las paredes de nuestra perfección. El primer síntoma fue el teléfono. Mariana, que antes dejaba su celular sobre la mesa con la naturalidad de quien no oculta nada, empezó a vivir con el dispositivo pegado al cuerpo. Lo apoyaba siempre boca abajo, como si en la pantalla fuera un espejo que reflejara algo prohibido. Los mensajes llegaban a horas insólitas, a las 11 de la noche, a las 2 de la mañana, mientras el silencio de Recoleta era más espeso. Es Horacio, está obsesionado con el remate de la cúpula, decía ella sin mirarme, con los dedos volando sobre el teclado. Yo lo observaba desde mi sillón de lectura, con un libro de patología en el regazo que no podía terminar de leer. Noté que sus pupilas se dilataban cuando miraba la pantalla. No era estrés laboral, era esa descarga de dopamina que solo da lo nuevo, lo clandestino. Empecé a sentir una opresión en el esternón que ninguna maniobra médica podía aliviar. Me encontraba revisando los gastos de la tarjeta de crédito, analizando horarios de llegada, buscando en su ropa ese perfume amaderado que ya se había vuelto mi pesadilla personal. Estaba haciendo una autopsia en vida de mi propio matrimonio. Una noche de jueves, Mariana me obligó a salir de mi refugio de libros y guardias. El estudio Ledesma y Asociados celebraba el lanzamiento de la Torre Alvear Icon en un salón privado de Puerto Madero. Tenés que ir, Julián. No podés vivir siempre entre enfermos. Horacio quiere conocer al famoso cirujano, me dijo mientras se ponía un vestido de seda negra que parecía una segunda piel. Llegamos al evento y me sentí, por primera vez en mi vida, como un órgano trasplantado que el cuerpo rechaza. Puerto Madero brillaba con esa opulencia de vidrio y acero que Mariana Panto amaba. El salón estaba lleno de hombres con trajes a medida y mujeres con pieles que hablaban de veranos en Punta del Este. Y en el centro de todo estaba Horacio. Era un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso perfectamente peinado hacia atrás y una sonrisa que parecía ensayada frente a un espejo de oro. Cuando nos acercamos, puso su mano sobre la cintura de Mariana con una familiaridad que me provocó un escalofrío. No fue un gesto profesional, fue un gesto de propiedad. Doctor Rossi, un placer. Mariana me ha hablado mucho de su abnegación, dijo Horacio, y la palabra abnegación sonó como un insulto, como si mi trabajo fuera algo pintoresco y menor comparado con su imperio de hormigón. Durante toda la noche los vi interactuar. Hablaban un lenguaje que yo no entendía. Coeficientes de edificación, metros cuadrados, inversiones en el exterior. Se reían de chistes internos, se rozaban al pasar. Yo estaba ahí, parado con una copa de champán que se sentía pesada como el plomo, viendo cómo mi esposa orbitaba alrededor de ese sol artificial. Esa noche entendí que yo no era el protagonista de su vida, sino un extra en una película que ella ya no quería filmar. Después de esa fiesta, me refugié en el trabajo. El hospital italiano se convirtió en mi trinchera. Allí las reglas eran claras. Si haces las cosas bien, el paciente vive. Si les haces mal, muere. No hay grises, no hay mentiras de seda negra ni perfumes amaderados. Me ofrecí para cubrir todas las guardias nocturnas posibles,
Prefería el cansancio extremo, el café amargo de la máquina y el sonido rítmico de los respiradores antes que volver a ese departamento vacío de amor, pero lleno de muebles caros. Una madrugada, mientras cerraba una incisión en una cirugía de urgencia, mi instrumentadora me miró por encima del barbijo. «Doctor, tiene las manos tensas. ¿Está bien?», me preguntó. Me quedé congelado. Mis manos, mi única herramienta de verdad, estaban empezando a sufrir las consecuencias del estrés emocional. Salí del quirófano a las 4 de la mañana y me senté en un banco del pasillo. El hospital estaba en esa calma tensa de la madrugada. Miré mis manos y me di cuenta de que estaba intentando salvar a extraños porque no sabía cómo salvarme a mí mismo. Saqué el celular. Tenía un mensaje de Mariana de hacía 3 horas. Me quedo a dormir en lo de una amiga del estudio. Terminamos muy tarde y no quiero despertarte. Sentí un golpe seco en el estómago. Sabía que no había ninguna amiga. Sabía que mientras yo suturaba piel, ella estaba rompiendo nuestra historia en alguna suite de lujo. En ese momento, en la soledad del pasillo del hospital, el médico finalmente aceptó el diagnóstico. Mi matrimonio ya era un cadáver y yo solo estaba retrasando el entierro. Hay una crueldad poética en el destino. Aquel jueves, la cirugía de bypass que debía durar 6 horas se resolvió en 3. Salí del quirófano con una energía extraña, una mezcla de alivio profesional y un impulso desesperado por recuperar lo que se me escapaba. «Voy a buscarla», me dije. «Voy a ser el hombre que ella necesita que sea». Caminé por la avenida Santa Fe. El sol de la tarde pegaba contra las vidrieras de las florerías. Me detuve en una que solíamos visitar en nuestros primeros años. Compré un ramo enorme de jazmines, sus favoritos. El aroma era tan penetrante, tan limpio, que por un segundo logró tapar el olor antiséptico que llevo tatuado en los poros. Tomé un taxi hacia Puerto Madero. Llegué al estudio Ledesma y Asociados. El edificio era una oda al cristal y al ego. La secretaria, una chica joven que siempre me había saludado con una sonrisa, palideció al verme. «Doctor Rossi, no lo esperábamos. Mariana está en una reunión de obra. En el sector primado», tartamudeó, intentando bloquearme el paso de manera sutil. «No te preocupes, la espero en su oficina», dije, y caminé con la autoridad que me da el delantal blanco, aunque ese día vestía de civil. El pasillo era una galería de cristal que bordeaba las salas de reuniones. Antes de llegar a su puerta, lo vi. No fue una suposición, fue una imagen en alta definición. A través del vidrio esmerilado, las siluetas no dejaban lugar a la duda. No estaban revisando planos de una torre en Nordelta. Estaban escribiendo una historia que me borraba del mapa. Vi la mano de Horacio, esa mano con un reloj que cuesta más que mi auto, enredada en el pelo de mi esposa. Vi a Mariana entregándose con una pasión que yo no había visto en años. Me quedé ahí, de pie, con el ramo de jazmines apretado contra el pecho. Sentí como el frío del aire acondicionado me calaba los huesos. El aroma de las flores, que antes era dulce, ahora me resultaba nauseabundo. El olor de un velorio. No grité, no golpeé el cristal, simplemente solté el ramo en el suelo de mármol. Los jazmines se desparramaron, blancos y puros, sobre la suciedad de su traición. Me di media vuelta y caminé hacia la salida, sintiendo que cada paso era una amputación sin anestesia. Llegué a nuestro departamento en la calle Alvear y esperé. No encendí las luces. Me senté en el sofá de cuero italiano, viendo cómo las sombras de los árboles de la vereda se proyectaban en el techo alto. El silencio de Barrio Norte ya no era elegante, era sepulcral. 2 horas después escuché la llave, Mariana tarareando una melodía iluminada por la luz del pasillo. Al verme sentado en la oscuridad, dio un salto. «Julián, me asustaste. ¿Qué haces a oscuras?», dijo intentando recuperar el tono de normalidad, pero su voz traicionaba un rastro de culpa o quizás de fastidio. Encendí la lámpara de diseño que ella tanto amaba. La luz fue cruel. Reveló su maquillaje ligeramente corrido y esa mirada que ya no me pertenecía. «Te dejé unas flores en el estudio», dije con una voz que no reconocí. Era la voz que uso para dar noticias de fallecimiento a los familiares. Plana, profesional, muerta por dentro.
El silencio que siguió fue eterno. No hubo negaciones, no es lo que parece. Mariana enderezó la espalda y en ese gesto vi a la mujer que Horacio había moldeado, alguien frío, ambicioso y carente de remordimiento. Entonces ya lo sabés, soltó ella. No hubo lágrimas. Quiero el divorcio, Julián. Horacio me ofrece un mundo que vos no podés entender. Él entiende mi ambición, mis ganas de ser alguien. Vos solo entiendes de hospitales, de dolor y de esa clase media aspiracional en la que te quedaste estancado. Cada palabra era un bisturí oxidado desgarrándome el pecho. Me pidió que me fuera esa misma noche. El departamento es de mi familia, lo sabés. Me recordó con una frialdad que me dejó sin aire. En menos de 20 minutos, la mujer con la que había compartido 10 años de mi vida me había reducido a un intruso en mi propia casa. Historia narrativa. Salir de la calle Alvear con 2 valijas y mis ambos quirúrgicos bajo el brazo fue la experiencia más humillante de mi vida. El portero, que siempre me había tratado con la reverencia que se le tiene a un médico, bajó la vista cuando pasé por el hall. En Buenos Aires, el chisme corre más rápido que una ambulancia. Me encontré parado en la vereda a las 11 de la noche. El aire fresco de la noche porteña no me ayudaba a pensar. Llamé a 3 hoteles. Todos estaban llenos por un congreso internacional. Terminé en un hotel temporal de microcentro, un lugar con olor a encierro y alfombras gastadas que contrastaba violentamente con la seda y el roble que acababa de perder. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el borde de una cama que no era la mía, mirando mis valijas. En una estaban mis libros de medicina, mis instrumentos, mi identidad profesional. En la otra, los restos de un hombre que creía tenerlo todo. Me sentía un náufrago en mi propia ciudad. Abrí mi valija de trabajo y saqué mi estetoscopio. Lo apreté contra mi propio pecho, buscando un latido, una señal de vida. Pero lo único que escuchaba era el eco de las palabras de Mariana. Solo entendés de dolor. Me di cuenta de que ella tenía razón en algo. Ahora entendía el dolor mejor que cualquier paciente que hubiera pasado por mi mesa de operaciones. Estaba en el piso más bajo de mi vida, y lo único que tenía para sostenerme era ese orgullo herido que empezaba a transformarse en algo más duro, algo más frío, la voluntad de sobrevivir. Mientras yo intentaba reconstruir mis pedazos en un departamento alquilado en Palermo, un lugar pequeño pero honesto, el mundo seguía girando para Mariana. Durante los primeros meses, su ascenso fue meteórico. Abría las revistas de diseño y ahí estaba ella, siempre un paso detrás de Horacio, sonriendo en cócteles en Punta del Este o posando frente a la estructura de la nueva torre de Puerto Madero. Ese mundo que ella eligió era un mundo de espejos. Horacio la usaba como su trofeo más valioso, joven, talentosa y ahora totalmente suya. Pero el barro sobre el que construyeron su relación empezó a ceder. La ambición de Horacio no tenía límites y pronto Mariana descubrió que para él las personas eran como los materiales de construcción. Una vez que cumplen su función o que sale un modelo más eficiente y económico, se descartan. Empecé a escuchar rumores en el hospital. Algunos pacientes del círculo de la construcción mencionaban que el estudio Ledesma estaba bajo investigación por irregularidades en los contratos de Nordelta. Pero lo que Mariana no vio venir fue la traición interna. Horacio ya había puesto el ojo en una pasante, una chica 10 años menor, con contactos políticos más frescos. La arquitecta brillante estaba empezando a sobrar en el plano de Horacio. El ascenso que ella creía infinito se estaba transformando en una caída libre, y ella era la última en enterarse. Mientras yo intentaba reconstruir mis pedazos en un departamento alquilado en Palermo, un lugar pequeño pero honesto, el mundo seguía girando para Mariana. Durante los primeros meses, su ascenso fue meteórico. Abría las revistas de diseño y ahí estaba ella, siempre un paso detrás de Horacio, sonriendo en cócteles en Punta del Este o posando frente a la estructura de la nueva torre de Puerto Madero. Ese mundo que ella eligió era un mundo de espejos. Horacio la usaba como su trofeo más valioso,
joven, talentosa y ahora totalmente suya. Pero el barro sobre el que construyeron su relación empezó a ceder. La ambición de Horacio no tenía límites y pronto Mariana descubrió que para él las personas eran como los materiales de construcción. Una vez que cumplen su función o que sale un modelo más eficiente y económico, se descartan. Empecé a escuchar rumores en el hospital. Algunos pacientes del círculo de la construcción mencionaban que el estudio Ledesma estaba bajo investigación por irregularidades en los contratos de Nordelta. Pero lo que Mariana no vio venir fue la traición interna. Horacio ya había puesto el ojo en una pasante, una chica 10 años menor, con contactos políticos más frescos. La arquitecta brillante estaba empezando a sobrar en el plano de Horacio. El ascenso que ella creía infinito se estaba transformando en una caída libre, y ella era la última en enterarse. Hoy, el divorcio es un papel firmado que descansa en un cajón. Mariana vive en un departamento alquilado en las afueras, lejos de las luces de Puerto Madero, tratando de limpiar su nombre en un ambiente que no perdona las caídas. A veces recibo mensajes suyos de madrugada, textos largos donde intenta explicar lo inexplicable, pidiendo una oportunidad para volver a ser lo que fuimos. Pero como médico, sé que hay órganos que no se pueden trasplantar 2 veces. El amor es un tejido vivo. Si se muere por falta de irrigación, por falta de verdad, se necrosa. Y una vez que extirpas la parte dañada para salvar el resto del cuerpo, no podés volver a coserla. Camino por la Facultad de Medicina, donde ahora doy clases de ética quirúrgica. Miro a los estudiantes y les enseño que la precisión más importante no es la del bisturí, sino la de la integridad. Mi vida después del sí acepto no es la que soñé en aquel departamento de la calle Alvear, pero es una vida real. Ya no hay pianos melancólicos de fondo, sino el sonido de mi propia respiración tranquila. Aprendí que la verdadera riqueza no está en los techos de 4 metros de altura, sino en poder mirar de frente a la persona que ves en el espejo antes de entrar al quirófano. La cicatriz está ahí, en mi pecho, pero ya no duele cuando cambia el clima. Es solo un recordatorio de que sobreviví a la cirugía más difícil de todas, la de sacarme de adentro a la mujer que amaba, para poder seguir viviendo.